Bienvenido a Archivo Criminal. Hoy documentamos uno de los casos más oscuros del siglo XX, los asesinatos perpetrados por la familia de Charles Manson. Este no es simplemente un caso sobre crimen. Es un caso sobre manipulación psicológica, sobre cómo un hombre pudo convencer a jóvenes vulnerables para cometer asesinatos brutales. Es un caso que reveló una verdad incómoda, que los asesinos no son siempre monstruos obvios. A veces, son carismáticos. A veces, son convincentes. A veces, son maestros de la manipulación que pueden controlar mentes y acciones. Contexto: Los Ángeles en 1969 y la contracultura. Los Ángeles en 1969 era un epicentro de la contracultura. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo. El movimiento hippie estaba en su pico. Había una búsqueda de significado alternativo fuera de las estructuras convencionales. Los jóvenes viajaban, experimentaban con drogas, buscaban comunidades alternativas. Hollywood estaba en transición. Las películas se volvían más osadas. La sexualidad era más abierta. Pero también había una oscuridad bajo la superficie. Había alienación. Había soledad. Había jóvenes perdidos buscando dirección. Charles Manson aprovechó esa búsqueda. Ofreció familia. Ofreció significado. Ofreció propósito. Y ofreció drogas. A cambio, pidió devoción total. Pidió obediencia absoluta. Pidió que sus seguidores hicieran lo que él pedía, sin cuestionar. ¿Quién era Charles Manson? Charles Miles Manson nació en 1934. Su infancia fue caótica. Su madre fue prostituta. Su padre fue ausente. Pasó su juventud en orfanatos e instituciones. Fue abusado. Fue abandonado. Fue rechazado. De adulto, fue a la cárcel por robo. Pasó años encarcelado. En prisión, aprendió hipnosis. Aprendió manipulación. Aprendió a explotar las debilidades psicológicas de otras personas. Cuando fue liberado de prisión en 1967, tenía 33 años. Tenía nuevas habilidades. Y tenía un plan. Manson fue a Los Ángeles. Buscaba volverse músico. Quería grabar canciones. Pero no pudo lograr éxito en la industria musical. Los productores no estaban interesados. Su carrera musical fracasó. Pero en lugar de rendirse, cambió su enfoque. Comenzó a reclutar seguidores. Buscaba jóvenes vulnerables, mujeres jóvenes que habían sido abandonadas, que estaban solas, que estaban buscando familia. Les ofrecía amor. Les ofrecía aceptación. Les ofrecía drogas, especialmente LSD. Y gradualmente, ganaba su obediencia total. Fue un proceso de manipulación sistemática. Fue brillante. Fue diabólico. La familia, seguidores y manipulación. Los seguidores de Charles Manson fueron conocidos como la familia. Eran un grupo de aproximadamente 30 personas que vivían en la Granja Span, un rancho abandonado en Los Ángeles. Vivían en comunidad. Compartían todo. Eran unidos por devoción a Manson. Manson las llamaba mis muchachas. Algunas de sus seguidoras eran Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten. Otras incluían a Tex Watson, un hombre que se convirtió en uno de los ejecutores de los asesinatos. Eran jóvenes, muchos de ellos en sus 20s. Eran influenciables. Eran buscadores de significado.
Manson fue capaz de convencerlos que estaban participando en algo importante, algo revolucionario. Fue capaz de convencerlos que la sociedad era corrupta y que tenían que destruirla. Fue capaz de convencerlos que matar era aceptable, era necesario, era deseable. La manipulación de Manson fue sofisticada. Usaba drogas. Las seguidoras estaban constantemente bajo la influencia de LSD. Su percepción de realidad fue alterada. Su sentido de sí mismos fue disuelto. Manson citaba la Biblia de formas retorcidas. Citaba canciones de The Beatles de formas oscuras. Construyó una cosmología donde los asesinatos tenían sentido místico, profético, necesario. Llamó a lo que planeaba hacer el Tereskelter, una frase de una canción de The Beatles. Según la ideología distorsionada de Manson, el Tereskelter era una guerra racial inminente. Manson creía que era necesario iniciar esta guerra. Creía que los asesinatos iniciarían esta guerra. Y creía que después de la guerra, él y su familia emergería como líderes de la nueva sociedad. Era una fantasía delusional. Pero para sus seguidores bajo LSD y manipulación psicológica, parecía ser verdad. Los asesinatos, agosto 9 a 10, 1969. En agosto de 1969, Manson ordenó a sus seguidoras cometer asesinatos. Su objetivo era la casa de una celebridad para demostrar que podrían penetrar en las casas de cualquiera, que no hay refugio de la violencia que Manson creía que era necesaria. La noche del 9 de agosto, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Tex Watson y Linda Kasabian fueron a la casa de 10.050 Cielo Drive. Era la casa donde vivía Sharon Tate, la actriz. Estaba embarazada. Estaba con su esposo Roman Polanski, quien estaba fuera de la ciudad, y otros amigos. Los intrusos entraron a la casa. Fue caos. Fue violencia. Los asesinatos fueron brutales. Sharon Tate fue asesinada. Su esposo Jay Sebring fue asesinado. Wojciech Frykowski fue asesinado. Abigail Folger fue asesinada. Y el guardia de seguridad Steve Parent fue asesinado. 5 personas muertas en una noche. Los asesinatos fueron desproporcionadamente violentos. Fueron hechos con cuchillos, con cuerdas, de maneras que no fueron simplemente terminaciones rápidas de vida sino expresiones de violencia pura y desenfrenada. La siguiente noche, la familia atacó la casa de Leno y Rosemary LaBianca. Fueron asesinados también. En total, 9 personas fueron asesinadas en 2 noches por orden de un hombre que no fue a las casas, no empuñó las armas, pero que fue el arquitecto de los crímenes. Investigación y arresto. La policía de Los Ángeles investigó los asesinatos de Sharon Tate. Inicialmente, los investigadores tenían pocas pistas. Fue un homicidio brutal sin motivo obvio. Fue crimen sin conexión aparente entre víctimas y perpetradores. Las investigaciones se prolongaron por semanas. Fue frustrante. Fue incompleto. Pero en agosto, un mes después de los asesinatos, la policía obtuvo información. Una mujer llamada Linda Kasabian, que había participado en uno de los asesinatos, fue arrestada por posesión de drogas. Bajo interrogatorio, confesó. Confesó todo. Describió cómo Manson había ordenado los asesinatos. Describió cómo había participado ella. Describió a los otros participantes. Con su testimonio, la policía pudo conectar los crímenes a Charles Manson y su familia. Los miembros de la familia fueron arrestados.
Manson fue arrestado. Fue el punto de quiebre que llevó a la resolución del caso. El juicio, 1970 a 1971 y definir culpabilidad. El juicio de Charles Manson comenzó en 1970 y se extendió hasta 1971. Fue un juicio largo, fue complejo. La fiscalía presentó un caso que fue único. Charles Manson nunca fue a ninguna de las casas. Nunca disparó un arma. Nunca empuñó un cuchillo. Pero la fiscalía argumentó que Manson fue responsable porque ordenó los asesinatos, porque manipuló a sus seguidoras, porque fue el arquitecto del crimen. Era un argumento legal interesante. ¿Puede alguien ser condenado por asesinato si no cometió personalmente el acto físico? La respuesta de la corte fue sí, si eso era parte de un plan conspirador. Las seguidoras testificaron. Describieron cómo Manson las había manipulado. Describieron las drogas. Describieron el control. Describieron la noche de los asesinatos. Algunas de ellas mantuvieron su devoción a Manson incluso en el juicio. Susan Atkins, una de las asesinas, llevaba una bata que decía "Dead Topics" en sangre. Fue un acto de desafío, de devoción a Manson, de dificultad en el proceso judicial. Pero su testimonio fue claro: Manson había ordenado los asesinatos. Manson había dicho que tenían que dejarle un mensaje. Manson había dicho que los asesinatos eran necesarios para iniciar el Tereskelter. La defensa intentó argumentar que Manson fue una víctima de la sociedad, que fue un producto de su infancia traumática, que no fue verdaderamente responsable. Pero el tribunal determinó que la responsabilidad fue clara. Manson fue encontrado culpable de conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciado a muerte. Sentencia: muerte conmutada a perpetua. Charles Manson fue sentenciado a muerte en el estado de California. Pasó años en el corredor de la muerte esperando ejecución. Pero en 1972, California abolió la pena de muerte. Las sentencias de muerte fueron conmutadas automáticamente a cadena perpetua. Manson fue puesto en cadena perpetua. Fue enviado a la Penitenciaría Estatal de California en Corcoran. Ha estado encarcelado durante más de 50 años. Ha sido rechazado por libertad condicional múltiples veces. Continuó siendo un personaje oscuro en prisión, escribiendo, hablando a periodistas, mantuviendo una cierta aura de autoridad incluso desde detrás de las rejas. Manson murió en prisión en 2017 a la edad de 83 años. Detalles clave. Líder del culto: Charles Milles Manson. Víctimas principales: Sharon Tate, actriz; Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Steve Parent. Más víctimas: Leno LaBianca, Rosemary LaBianca, la siguiente noche. Total de muertes: 9 personas en 2 noches, agosto 9 a 10, 1969. Ubicación: Los Ángeles, California, Benedict Canyon. Grupo ejecutor: la familia de Manson. Perpetradores principales: Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Leslie Van Houten. Testigo clave: Linda Kasabian, participante que cooperó. Juicio: 1970 a 1971. Acusación: conspiración para cometer asesinato. Veredicto: culpable. Sentencia original: pena de muerte. Sentencia final: cadena perpetua, después de abolición de pena de muerte en 1972. Muerte de Manson:
2017 en prisión. Legado. Definió manipulación psicológica en crimen, culto y control mental. Impacto cultural e histórico. El caso de Charles Manson fue un momento importante que marcó el fin de una era. Los asesinatos de Sharon Tate, en muchos sentidos, marcaron el final de la inocencia de los años 60. Fue un recordatorio de que la contracultura no era toda paz, amor y drogas. Podía ser oscuridad. Podía ser violencia. Podía ser depravación. Los asesinatos causaron miedo masivo en Los Ángeles. Las personas comenzaron a instalar sistemas de seguridad. Comenzó una paranoia sobre intrusores. El sentimiento de seguridad fue destruido. El caso también reveló cómo la manipulación psicológica podía ser usada para controlar personas y hacer que cometan asesinatos. Cambió la conversación sobre cultos y control mental. Después de Manson, el término control mental fue usado en discusiones sobre cultos. Las universidades comenzaron a enseñar sobre la psicología de los cultos. La psicología forense cambió para incluir el análisis de cómo líderes carismáticos pueden influenciar seguidores. El caso de Manson fue fundamental en eso. También reveló que la musicalidad y el carisma podrían ser armas. Manson no era un monstruo físico. Era músico. Era poeta. Era alguien que podía hablar convincentemente. Y eso fue precisamente lo que lo hacía peligroso. Fue un recordatorio de que el peligro no siempre viene en la forma que esperamos. Reflexión final. Charles Manson fue un hombre que pasó su vida en prisión. Antes del crimen, estuvo en prisión la mayoría de su vida adulta. Después del crimen, continuó en prisión. Murió en prisión. Pero su influencia no murió con él. Su legado continúa. El caso de Manson es enseñado en universidades. Es estudiado por criminólogos. Es un recordatorio de que la culpabilidad criminal puede ser complicada, que puede involucrar manipulación y conspiración además de acción física, y que el carisma personal puede ser una herramienta de destrucción cuando es utilizada por alguien sin conciencia moral. Si el caso de Charles Manson te interesó, te invitamos a suscribirte a Archivo Criminal. Documentamos casos que revelan cómo la manipulación, el carisma y la psicología pueden ser utilizados para controlar personas y cometer crímenes. El caso de Manson es uno de los más importantes en entender la intersección entre cultos, control mental y responsabilidad criminal. Activa las notificaciones. Haz clic en la campanita para recibir alertas de nuevos videos. Queremos que conozcas los casos que definen cómo entendemos crimen, manipulación y justicia. Gracias por ver Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso en Archivo Criminal.